Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Hola, bienvenidos al episodio 157 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Ángelo Illanes y hoy me encuentro junto a Esteban de la Vil. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Ángelo. Aquí estamos impecable con la película que traigo hoy. Sí, porque hoy día vamos a hablar de Gremlins de 1984. Y tú nos vas a contar de qué se trata esta película, así que cuando quieras le das con la sinopsis. En el pequeño pueblo estadounidense de Kingston Falls, Billy, que es interpretado por Zach Galligan, recibe de su papá una misteriosa mascota de regalo. Es un Mogwai, una adorable criatura que compró en un bazar junto a 3 estrictas reglas: no exponerlo a luces fuertes, no mojarlo por ni un motivo y, lo más importante, no alimentarlos después de medianoche. Como se podrán imaginar, tras romperse un par de reglas, queda la cagada y la sangre empieza a correr en plena celebración de Navidad. Gremlins yo creo que es una película que todo el mundo por lo menos debe ubicar, Claro. Incluso más jóvenes. Sí. Fue una película súper influyente de su época, que dentro de este mercado que, según yo, igual les da como para tema conversar, que ya no se ve tanto, que son estas como películas de susto familiares, Sí. que según yo, cuando yo era chico, soy ochentero, había muchas más. Claro, es que esta mezcla como de comedia, terror, que también esté ubicada en la Navidad, como que lo ubica en ese género y es cierto lo que dices tú, como que ya no sé si hay algo así, como Gremlins. Hay tantas cosas que se han ido quizás afinando con el tiempo y todas las generaciones encontramos que hay cosas que se han hecho mucho y que se han hecho poco. Claro. Quizás es mejor incluso para los cabros chicos recibir cosas menos estimulantes de cierta edad y qué sé yo, no tengo idea. Pero sí había como menos preocupación, en cierta manera, de qué es lo que veían cuando se trataba de películas atractivas, familiares como esta, que era dentro de todo una novedad para la gente poder ver cosas como de susto con los cabros chicos y que más encima fueran targeteadas a ellos. Claro. O sea, ya Gremlins no es para niños chicos, tiene su cuota de su gusto y qué sé yo, pero juega mucho con, por ejemplo, lo que yo digo que es como el formato familiar de película de Navidad, bien específicamente. Sí. Los que hayan visto películas de estas medias cursis navideñas van a cachar que hay algunos elementos que se repiten y que son ultra gringos, como tiene que haber un mensaje sobre algún personaje que está dudando sobre la importancia de la Navidad y otro tiene que mencionar, por ejemplo, de que esta es una época en que la gente se acerca y todo esto, dentro de todo cursilería que uno podría decir, Claro. que en realidad uno no tiene idea si el director, que es Joe Dante, todo esto, también podemos hablar de él después. Sí. Si él, dentro de todo, está haciendo como un copy-paste del formato navideño gringo, o si en realidad está un poco riéndose de este formato que es tan cuadrado y él decidió simplemente hagamos la típica película navideña, pero metámosle monstruos. Sí, es que por lo que yo estuve investigando, igual la película tenía muchos más elementos de terror y era incluso un poco más para adultos de alguna forma, y fue como blanqueando como para poder marketearla como en ese sector etario, que fuera como más familiar de alguna forma, como estabas comentando, pero de alguna forma partió como una película de terror casi. Entonces, lo que quería comentar que me llama mucho la atención, lo que por lo menos todos o muchos conocemos o deberíamos conocer ciertas características de la película. Y siento que eso es bien particular porque a pesar de que gente que quizás no la haya visto, la conoce. Exacto. Entonces quería preguntarte, ¿a qué se puede asociar eso? Que sea una película que haya trascendido como tantos años, épocas, y la traigamos también ahora para discutirla. Porque yo creo que va como por el carisma de sus protagonistas no humanos, particularmente en Gizmo, este Mogwai, que es una suerte protagonista también de la película. Pero también están todos estos elementos como mezcla de comedia, de terror. Evoca una nostalgia súper particular también, no tan solo como por la época en la que está como ambientada, que es la Navidad, pero también los 80, que es algo que también cala bien hondo como quizás en las películas que se hacen ahora, no sé. Sí. Pero una película que trasciende, y eso igual llama la atención
y siento que es uno de sus grandes legados también. Te encuentro la razón en todos estos puntos. Siento que Gremlins, de cierta manera, como que marca mucho su época en lo que estaban buscando distintos cineastas. De hecho, esto está compuesto por Steven Spielberg para el argumento que viene. Distintos cineastas en inventar formas nuevas como de jugar entre géneros, de tratar de salirse de lo más estandarizado. Y claro, son cineastas que ya habían tenido su par de hits y ya habían algunas lucas que le llegaban para sus proyectos y se podían poner a experimentar, yo creo. Y yo creo que justamente Gremlins tiene el mérito de que juntó muchas cosas y hizo una fórmula súper entretenida para mucha gente. Y normalmente cuando pasa eso van a salir obviamente tanto influencias que pueden ser respetables como simplemente copias, como ocurre con algunas películas, otras películas ochenteras que son demasiado parecidas a Gremlins. Claro. Estoy hablando, por ejemplo, de Critters y Ghoulies. Sí. Y en ese orden yo creo que va la calidad. Es como Gremlins, Critters, Ghoulies. Exacto. Porque sí, pegó súper bien. O sea, yo me acuerdo de que había algo especial en ver terror metido en una película familiar, porque no era la película de terror que veías escondido, ¿cachai? No era la película de terror que sabías que estabas viendo algo que no debería. Y eso lo hacía súper atractivo. Y más encima para cualquier cabrón chico que engancha con este tipo de película, viene detrás un mundo de mercancía. Y me acuerdo perfectamente que estaba lleno de lonchera de Gizmo y de los Gremlins. Gizmo, a todo esto, si no lo mencioné, se llama el Mogwai que recibe justamente el protagonista. Sí. Estaba repleto. Fue una película que fue muy buena en el sentido de, yo creo que como de saber lo que quería hacer, indiferente de cómo uno la pueda percibir en estos años. Y más encima que tenía una máquina detrás que fue inteligente para popularizarla. Como debe ser al final. Un buen producto inteligentemente marketeado. Claro. Y así salieron todas las copias y las influencias, como te digo. Sí. Y no puedo dejar de mencionar a quizás la que según yo es la influencia más grande, porque Gizmo es el abuelo de Baby Yoda, y eso no me lo va a quitar nadie de la cabeza. Completamente. La primera vez que yo vi a Baby Yoda no necesariamente dije, oh, es Gizmo al tiro, pero a medida que fue pasando el tiempo y empecé a cachar como la onda, era inevitable hacer esta asociación con esta criatura peluda ochentera de orejas gigante. Tiene que ver igual con el diseño como de la criatura, no sé. Sí, cuando o sea, salió Mandalorian y todo, salieron muchos videos como analizando de como del éxito de Grogu o Baby Yoda. Grogu, y ¿verdad? claro, son el diseño de los ojos grandes, las orejas y las actitudes también, que las tiene Gizmo. Y siento que eso también es súper interesante de la película, que es imaginándome que llego a verla sin saber nada de ella. Se presenta como una película, como hemos comentado, de Navidad, con esta criatura que llega a la casa. Entonces siento que la primera, no sé, media hora de la película más o menos, es una película como bastante inocente, Sí. con este tierno animal, criatura, no sabemos qué es, pero que evoca ternura y quiere seguir con... que querés tener uno, básicamente. Pero después se transforma, entonces se transforma en la película, digo. Claro, la película se transforma junto a las criaturas. Exacto. Uno sí. empieza a ver esta película y toda la primera parte llega a ser hasta intencionalmente cliché de películas de Navidad, y me llegó el regalito y uno simplemente sabe que algo va a salir mal, pero hace bien esa transición para la época nuevamente entre la película familiar y que empieza a quedar la cagada y se empieza a poner esto cada vez más serio. Cuando la vi ahora, hay cosas que si uno las ve ahora se ven amorfas. Por ejemplo, esto que te digo, estas líneas como medias cursi sobre Navidad y qué sé yo, Sí. quizás en esa época podría haber sido más relevante y hoy día ya se ha visto y no se ha visto, y son como ideas que en realidad uno ve, no sé, esto que te digo como los comentarios sobre la Navidad con el mensaje, o incluso hay algunas tallas que pueden ser como las de los inventos del papá que empiezan a fallar y qué sé yo. Eso se nota que es como un humor un poco más básico, quizás orientado hacia los cabros chicos. Claro. Pero claro, hoy día se ve más infantil aún de lo que podría haber sido en los 80. Y eso es algo que la gente que está viendo películas que tienen su par de décadas tiene que siempre considerar. Quizás algo se ve mal, pero en su momento se veía menos mal. Exacto. Pero a pesar de eso, como te digo, este primer segmento que es un poquito más lento y que incluso puede hacer que alguien diga, pues no me está tincando mucho esta película, por último, adelanta un poquito y empieza a ver cómo muy claramente empiezan a suceder cosas que van a llevar a esta película a que salga el villano de la historia, que es justamente los Mogwais transformados en Gremlins. Exacto.
te iba a comentar que justamente lo que ayuda como a mover o a hacer esta transformación son las reglas que tú mencionabas ahí en la sinopsis. Sí. Además como de ser herramientas para que uno conozca el funcionamiento de estas criaturas. Como narrativas, como para facilitarle a la persona entender cómo funciona. Es que siento que son herramientas también narrativas como súper bien puestas, que te las van repitiendo constantemente para que tengas claro de que van a tener una incidencia también en Exacto, en o sea, la trama. ¿para qué habrían reglas si no es para romperlas en cierta manera? Exacto. Si no es para que nos preocupemos qué pasa con esas reglas cuando no se cumplen. Sí, porque primero se las dan al papá. No hay que darle demasiada vuelta, porque también hay que verla con cierta flexibilidad esta película y nadie se va a cuestionar, pero ¿por qué chucha a las 12 justo no se le puede dar comida? No hay lógica. Claro. Simplemente esto es como medio misterioso y superficial, pero intencionalmente, porque estamos hablando nuevamente de una comedia. O sea, no hay que tomársela tan en serio. Y esa es la regla más importante, la que mencionas tú, pues, la de la comida después de las 12. Exacto. Y es súper como absurda, sin lógica de alguna forma. Sí, pues. Teníamos la luz, que dentro de todo eran sensibles a ella, y la luz del sol incluso los podía matar. Teníamos el tema del agua, que hacía que les brotaran estos clones. Bueno, no eran clones en realidad, porque de hecho eran como más pinganillas, eran más patos malos los que iban apareciendo. Entre medio de ellos, el gremlin principal, que no me acordaba, que se llamaba Stripe, que tenía como un moicano blanco, era muy bacán. Sí. Y pues, y la última, que era justamente no darle comida después de las 12, porque se convierten de mogwais a gremlins, y pues, los gremlins son los peligrosos. Sí, es que, claro, como mencionas, son reglas que podrían ser absurdas, un poco ridículas, algunas pueden tener lógica, no sé, pero nos están recordando esas reglas constantemente. Exacto. Primero cuando el papá consigue a Gizmo, ¿cierto? Se le dan esas reglas, luego cuando se lo da a su hijo le repiten las reglas, luego cuando el amigo llega a visitar a Billy le comenta las reglas también, entonces como que nos están constantemente diciendo, ok, esto va a ser relevante para lo que va a pasar más adelante. Cada una de las reglas se va rompiendo y claro, va liberando como una capa de alguna forma, tanto de las criaturas como de la trama. Entonces, además de ser como un elemento propio de estos animalillos, son elementos narrativos que igual los encuentro interesantes. Quizás podrían ser un poco obvios, porque te lo están repitiendo a cada rato, pero al menos son utilizados. Exacto. No quedan a su suerte, sino que realmente van a tener incidencia en lo que va a pasar en la película. Eso. Y siento que son las reglas las que también recordamos. O sea, sabemos lo que les va a pasar a estas criaturas si es que se los moja, si es que son alimentados después de las 12. Y me gusta mucho, por ejemplo, cuando engañan de alguna forma a Billy con el reloj, lo desenchufan y terminan comiendo después igual de las 12. Eso también lo encontré gracioso, divertido e interesante como para la trama. Porque como que de alguna forma nos habla como de que no se pueden controlar estos chiquillos peludos. Como que realmente se sienten como vivos. Y eso siento que le suma demasiado. Porque son como animales que tú realmente los sentís como que existen. Entonces eso me gusta mucho. Están bien hechos. En el sentido de que por un lado enganchas. Son una criatura que no existe. O sea, tú ves esta cosa que es como un oso de peluche chico con orejas largas y ojos saltones. Y tú sabes que esta es una criatura inventada. Pero a través de Gizmo y la primera parte de la película, como que simplemente te olvidas y empiezas a asumir este mundo donde existen estas criaturas, y después eso da cabida a que aparezcan otros mogwais, otro Gizmo, como Stripe, y más encima después ya para el telón final, cuando se transforman los gremlins que comieron después de medianoche. Quería como mencionar cómo estaban de alguna forma fabricadas, porque los efectos prácticos es algo que por lo que abogo y me gusta, y siento que eso le da mucha realidad a lo que estamos viendo. Sí. Y eso también suma a que se sientan reales. Vemos a Gizmo gesticular, hasta cantar, entonces lo sentimos real. Estos otros Mogwai que luego se transforman en gremlins, como tú decías, sabemos que están fuera de control, y a pesar de que son marionetas que no existen, se sienten reales, y eso siento que le suma demasiado a la película, y uno de sus puntos como bastante altos, a mi parecer, en el diseño de estas criaturas. Sí. Creo que están muy bien diseñados, y tiene que ver también con lo que decías tú de todo lo que está asociado fuera de la película. O sea, se hicieron juguetes y mochilas y un montón de artículos para vender, y claro, tienen que ser vendidos también de alguna forma.
Pero además de eso, siento que el diseño de estos animalitos está muy bien hecho. Y siento que eso ayuda a que la película también trascienda en el tiempo. Y yo veo ahora a Gizmo y me sigue provocando lo mismo que Sí. quizás las primeras veces, como esa ternura, no sé. Quiero un Gizmo. Están bien diseñados, o sea, nuevamente esta es una película familiar. Tiene Ajá. este lado que están diseñados para apelar al marketing, a juguete, pero no necesariamente porque quieran hacerlo resulta. O sea, lo hicieron muy bien. Especialmente la parte de Mogwai, que fue lo que te digo que originó a Baby Yoda hoy día, que era realmente bien diseñado en lo adorable, la voz que cantaba y cómo se movía y qué sé yo. Y tenéis por el otro lado el diseño de los gremlins ya para la parte del terror, que de verdad asustaban lo suficiente para que adolescentes pudieran ver esta película sin quedar desgarrados, pero cumplían. De hecho, una de las partes que me llamó la atención durante la película, más que nada porque como que me hizo no sentir miedo, pero sentí como ese flashback de que esta escena me daba miedo. Cuando ya está quedando la mansaca y resulta que llegan los gremlins y se tiran a la piscina y empiezan a reproducirse. Y es como lo mismo que decía ahí, las reglas están tan claramente establecidas que es súper fácil como recurrir a ellas, aunque sea inconscientemente, y tú ves caer a este par de gremlins a una piscina y después de ver todo lo que ha pasado como con 6 gremlins, tú dices, concha tu madre, a quedar la caga. Claro, sentí el peligro. Y, o sea, siendo cabrón chico, tú decías, oh, cagaron, murió todo el mundo. Tú realmente decías, sentías como la presión de lo que está en juego, por decirlo así. Claro. Y uno cabrón chico, película familiar navideña, pero nuevamente los elementos están bien hechos para cumplir justamente con este tipo de mínimos que hacen una película muy entretenida, atractiva y que te mantiene, bueno, y que la mantienes en el tiempo. Justamente comparando esto de ver las películas cuando chico y ver las películas un poco más viejo, naturalmente uno le mete otro ojo, especialmente si uno se ha metido un poco en el tema del cine y ya cachai un poco de tendencias. Aquí con el podcast le he sacado el rollo a muchas películas y uno va viendo también patrones y que puede ir como comparando. Claro. Y fue inevitable ver el contexto en el cual la película fue filmado y más encima el contexto que se quería entregar en ese momento. ¿A qué voy? Por un lado tienes esta película de Joe Dante, que era el director de varias como películas muy ochenteras, como Piraña, Viaje Insólito, y creo que la última así como famosa fue esa de Pequeños Guerreros, sí. La de los juguetes que cobraban vida. Claro. La cosa es que Joe Dante logra entonces dar como una cierta imagen de este pueblo que en esa época estaba como siendo siniestramente atacado por el cambio de ritmo de vida de los gringos. Porque hay incluso un personaje que no sé si te acuerdas, que es el tipo que trabaja en el banco, que es como el vicepresidente, un saco hueas con el protagonista. Sí. Y es un tipo como agresivamente estadounidense, tiburón, busca plata, y es como que da esta vibra que es anti-Navidad en cierta manera. Como que representa un lado como súper materialista y como una tendencia que justamente pasó en los 80 con, no sé, la popularidad de la bolsa y los ultramillonarios y todo el mundo quería llegar al éxito de un mangazo. Y como este es un pueblo chico que más encima está claramente pasándolo muy mal, ya que se ven varias señales de que la economía está mala y de que hay mucho desempleo, y una gran fuente de estrés de la gente de ese pueblo es que no pueden pagar sus propiedades, que van a tener que desalojar. Entonces todo esto está pasando en medio de como esa mini crisis social del momento. Y uno dice, claro, este es como justamente lo que por un lado tienes como este mensaje social real que está pasando en Estados Unidos de los 80, claro, en el que en muchos pueblos chicos deben haber visto como tan agresiva esta mentalidad de tiburón, como te digo, de la plata. Y por otro lado también es en cierta manera como el lado que te daban películas de la del tipo que ve a los 3 fantasmas en Navidad, que justamente la plata es como el villano de la Navidad, es como dejar los valores, dejar el tiempo de reunión de calidad con tu familia por trabajar hasta tarde. Entonces tiene como eso, como por un lado huelo como una cierta crítica social del momento, y al mismo tiempo con eso está como cumpliendo con narrativas navideñas tradicionales. Entonces hay como cosas en juego que quizás se ven añejas hoy día, pero
uno mira para atrás, analiza como el momento y dice, ya, había sentido detrás de estas ideas, Claro. que algunas no envejecen tan bien, pero en general encuentro que la película todavía entretiene, Sí. especialmente del segundo tercio en adelante. Encuentro súper interesante el punto que estáis planteando, porque de alguna forma la película igual también va plantando como esas ideas, esas semillas. Ujú. No es casualidad de que Billy trabaje en el banco, ¿cierto? Y que Exacto. muchas de las cosas que ocurren en la película pasan ahí. Este personaje que mencionas también con esta mentalidad de la plata. Hace mención también a It's a Wonderful Life y muchas como cosas navideñas. Y también el contexto de los personajes, o sea, el papá de Billy que lo está intentando con sus inventos. Claro, Como justamente. está la amiga o interés romántico que tiene Billy, que es Kate. Tiene un momento que no me gusta mucho cómo lo plantea, pero igual cuenta de su historia, su contexto. Siento que es un poquito forzado como lo hace, pero al menos lo que cuenta es bastante como crudo, como bien triste frente a su historia. Y también, si seguimos sacando como ese rollo, tenemos estas criaturas que en lo meta, o sea, como si lo extrapolamos como fuera en la película, Ujú. van a ser vendidos también todas estas figuras. Pues entonces como que igual tiene esas como contradicciones o esos puntos que los puedo conectar quizás con lo que tú estás planteando. Así que encuentro bien interesante como este contexto que mencionas. Que puede ser dentro de todo accidental en el sentido de que es la influencia de la época, Claro. o puede ser intencional de parte del director como para ayudar a darle cuerpo a la historia. Porque Exacto. al final eso ayuda mucho a hacer que la gente, por ejemplo, pueda empatizar con situaciones que, si lo miras fríamente, son súper ridículas, como que unos monstruos invadan tu ciudad en Navidad. Sí. Pero más allá, el terror es real. Por muy ridícula que sea, la película le pone quinta de un momento a otro. Y no sé qué te pareció, por ejemplo, ese primer enfrentamiento que tiene la mamá con los gremlins en la cocina. Buenísimo. Pero acuático al mismo tiempo. Es sangriento, es sangre verde, Sí. obviamente. No va a ser una cosa roja, gore. Pero aún Claro. así, es una película Pero es sangre nuevamente, verde, con básicamente. este ambiente familiar y como que choca. Y ese cambio te mete en nuestro nuevo ritmo de película. Claro. Que sigue siendo comedia, pero es bien comedia negra. Así como riéndose de, por ejemplo, lo que le pasa a la vieja en el ascensor de su escalera. O no sé, la gente está muriendo, está quedando la cagada. Y los gremlins, como son simpáticos y andan ahí como con su voz, igual te hacen cagando la risa. Nada, tú vais viendo esta cosa que es como un terror de travesura, en cierta manera. Sí. Esa es como la mentalidad con la que uno la ve, porque es fantasía, más que nada. Claro. Nadie quiere que no duermas en la noche pensando en gremlins, pero sí quiere que te preocupe lo suficiente para que cumpla con ser una película de terror. Exacto. A ratos parece como si fuera, más allá de los efectos propios de la época y qué sé yo, pero pareciera como una película B, gore de repente, con un humor bien particular. Estas criaturas que no te las tenés que tomar tan en serio, pero al mismo tiempo están dejando la cagada como en el pueblo y están matando gente igual, básicamente. Y ellos mueren también. Entonces como que todas esas situaciones te hacen dudar hacia dónde va la película o qué es lo que me quiere contar. Y es esta mezcla que hemos estado comentando de comedia, de terror, de estos elementos como familiares también que tiene, que la vuelven súper interesante, pues, como interesante de que te deja enganchado, porque es una película que es súper entretenida. Yo la paso muy bien cada vez que la veo. Entonces siento que eso también la hace mantenerse como de pie, como a través de los años, y a pesar de que es del 84, iba a decir fresca, pero no la siento fresca, pero sí vigente de alguna forma. Eso. Como que es un poquito atemporal. No sé si están así, pero me atrevo a decir eso. Sí. Ahí vienen esas cosas en las que uno se puede preguntar cómo está bien hecha la película, influyó y ha hecho que esta misma onda se mantenga como vigente en el tiempo. O simplemente no es que la misma película marcó la tendencia, pero le dieron medio a medio a algo que es atemporal y que siempre a la gente le va a interesar. Sí. Porque es así de importante Gremlins a mi juicio. O sea, otras películas que uno veía cuando chico y que dentro de todo eran ese borde, algunas un poco más para menores, un poquito más para mayores, pero siempre de comedia que uno veía igual, como Beetlejuice, por ejemplo. Claro. O The Dark Crystal, que es del 83. ¿Será una cosa así? Sí. Hartas películas que bueno, los mismos Cazafantasmas. O sea, Sí, yo pensé mucho en esa cuando la estaba viendo ahora. Y sin recordarlo, es del mismo año, del 84. ¿viste? Entonces, también películas animadas. Habían hartas películas animadas que eran súper dark, como El secreto de Nim
Y nada, pues, y estas cosas uno las veía cuando chico y nada, aquí estoy, yo por lo menos sobreviví. Y a pesar de que se ven cosas similares entre medio, que quizás fue lo que hicieron series que ya veían mi hermano harto más chicos, como Escalofríos o Tienen miedo a la oscuridad, claro, como que suplieron un poco esa pega, pero no tantas películas que yo recuerde. Coraline, por ejemplo, era algo que tenía mucho ese espíritu ochentero dark, sí, pero dentro de todo dark y fantasía para que apele a la imaginación de los niños. claro, pues como para todo público igual. Oh, Laberinto también. Laberinto era una película súper loca. Sí. Yo era un niño viendo una película sobre Muppets que tenía David Bowie usando como estas protecciones que ocupan en la entrepierna los jugadores de fútbol americanos, siendo el David Bowie ultrasexual que siempre fue. Los 80 fueron raros, nada que decir. Ahí salieron estos experimentos extraños, pero no sé si tú opinas que hay como equivalentes de Gremlins hoy día para los jóvenes de ahora. Es que yo creo que igual está asociado a la época. O sea, todas las que mencionaste, como que siento que funcionan en el contexto de su época. Y claro, habrá ciertamente hay muchas que se alimentan y se ven influenciadas por ella. Pero todas las que mencionaste funcionan en ese contexto. Entonces, esto que dice que los 80 fueron muy locos en ese sentido, sí. Sí, ahí está volada. O sea, entre paréntesis, el mismo. Ahora lo veo y se debe ver súper mal, pero la intro de la película, donde compran a Gizmo, que es esta tienda china antiquísima, exótica, milenaria, mágica, Sí, que es un cliché ahí, pum. que puede ser incluso hasta medio ofensivo hoy en día. Sí, Pero pum. era porque en esa época justo hubo como una curiosidad sobre la mística oriental y se vio en películas como ya está nada que ver con cabros chicos, esto es súper adulta, pero Rescate del Barrio Chino con Kurt Russell. Ajá. Como ese tipo de estereotipo. Claro. Entonces, nada que decir. Hay cosas de la película que están medias añejas y hay cosas que se mantienen bastante bien. No, completamente. Como sí. casi toda la vida no es ni 0 ni 100, sino algo entre medio. Sí, no, sí hay cosas que realmente no funcionan, claro, por la época. Y no sé, pues como por este espíritu medio inocente en cuanto a la construcción de algunos de sus personajes. Insisto con Kate, la siento un poco extraña, de repente me sacaba como sus intervenciones. Porque tenemos a los humanos y tenemos a las criaturas. Y siento que las criaturas igual se robaban mucho más la película que sus contrapartes humanos. Y debe ser como un poco la O sea, idea. me pueden haber cambiado a Billy y haber puesto a otro joven y no sé si importaría tanto. Entonces, esas cosas no sé si me funcionan tanto. Y claramente otros elementos que tienen que ver con la misma época o con discursos de la época, claro, ahora ya no funcionan básicamente en tiempos modernos. Exacto. Pero sí las criaturas que siguen siendo divertidas. Y eso es no sé, lo que me llama mucho la atención. Insisto de que me pregunto las razones de por qué ha trascendido. No sé si lo he logrado responder en esta conversación, pero me sigue llamando la atención eso, de que es como una marca que se mantiene. Sí, eso es Y una marca. espero que no hagan nuevas versiones, por favor. Sino porque es como muy propio de su época también. Y es harto para pensar de que en realidad, ya, tenemos que mencionar que existe Gremlins 2, Sí. que es bastante inferior. Inferior, pero entretenida. Pero al final, o sea, todo lo que se ha mantenido vivo sobre esta marca Gremlins, como dices tú, como así existe quizás una marca Alien, Claro. o una marca Depredador, por decirlo así, Ajá. la marca Gremlins se ha mantenido exclusivamente por el mérito de esa película del 84. Claro, Y bueno, sí, y sí. un poco ahí con la secuela. Pero, ¿quién no va a querer reproducir eso? O sea, ese es el tema. Sí, tanta plata se está moviendo detrás de proyectos tanto de streaming como de películas que alguien va a querer sacarle provecho a eso y yo creo que no van a faltar mucho tiempo para que empecemos a ver hartas más cosas de Gremlins o influencias como la que decíamos de Baby Yoda o copias baratas incluso, así siempre hay de todo. Sí. Pero sí, onda, es como un producto que con lo poco que se hizo influyó demasiado y dio mucha plata. Claro. Entonces, súper tentador reproducir eso. Sí, no, es re interesante lo que decís tú de que se sostiene con una sola película que es del 84, a diferencia de las otras marcas que dices. Entonces eso lo encuentro como súper valorable de alguna forma, porque estamos hablando de ella el día de hoy y sigue siendo entretenida. Es una película que me gusta mucho revisitarla cada cierto tiempo, porque la paso muy bien. Es como esas que si te veíais en la tele te quedáis pegado. Claro, y no tan solo como por la nostalgia que evoca, que a lo mejor podría ser un factor, sino por lo entretenida que es.
Siento que eso igual define harto de lo que pasa en la película. Muchas de las situaciones son divertidas. Y como decías tú, a estos gremlins les consiguieron dar una personalidad que hizo que uno quisiera como saber más de ellos, ver más de ellos. Y bueno, no me acuerdo exactamente, pero probablemente era habido monos animados de gremlins y de todo. Creo que hasta tuve un videojuego de gremlins que debe haber sido horrible. Pero no debe ser fácil crear una criatura en el consciente popular de la gente que se mantenga tanto tiempo vigente. Eso igual lo encuentro valorable porque sobrevive. Exacto. Habla de que la película también tiene puntos bastante sólidos, que se los asocio a sus criaturas, a los Mogwai, principalmente. Sí, yo también creo lo mismo. Ahora, igual, no solamente la película son Mogwais y gremlins, sino que hay cosas que destacar en varios aspectos. O sea, la película, por ejemplo, la historia, como dije, suena media añeja, pero hay una estructura que tiene un ritmo bien bueno, en el sentido que hablábamos de que esta es como una película navideña común y corriente, y como que a la mitad de la película, ¡pah!, le metieron un monstruo y cambió como el género. Entonces ya, tiene esta parte que puede ser un poco añeja y lenta, pero cuando empieza la acción no te suelta y es muy entretenido cómo van sucediendo esto y cómo se van conectando distintos personajes que uno vio por ahí y por allá, que están ahí para hacer carne de cañón quizás, pero funciona muy entretenido. Me gusta mucho las opciones a veces que hay de cámaras para mostrar los espacios cerrados, como los gremlins tienen que estar fuera de la luz, aún tienes que hacer que esta cosa se vea peligrosa. Claro. Por ejemplo, cuando está el profesor en el colegio, en el laboratorio cuidándolos, hay como un juego de luces que es como bien, con una onda bien siniestra, que uno sabe que viene. La música tiene como esta melodía que a mí por lo menos me quedó grabada para siempre. Es buena la música, me que gusta. Es como la melodía de los gremlins. Sí. Y de hecho como que la pienso y sonrío, porque como que la asocio completamente. Es como la fanfarria de los gremlins. Y bueno, la música igual va cumpliendo entre medio de la película. Me pasó lo mismo, igual la tengo pegada. Ojalá que estas cosas todavía porque nunca voy a saber cuánto influye mi nostalgia y mi recuerdo de la época en la calidad que la encuentre. Pero todo parece indicar de que a nuevas generaciones igual les engancha y probablemente los papás les debe encantar a medida que van creciendo los cabros chicos, poder irle mostrando, oye, mira esto. Entonces igual lo deben ver desde cierta temprana edad. Es que interesante eso, porque es como transversal en cuanto a los públicos que podría llegar la película. Entonces, claro, si se puede ver en familia, estaría bueno. Sí, fue bueno ver a Phoebe Cates, de mucha fama ochentera como un sex symbol de Fast Times at Richmond High, creo que se llama, una cosa así, que es la clásica escena ochentera de la mina que está saliendo de la piscina con un traje de baño rojo y se lo desabrocha, y eso yo creo que marcó a toda una generación. Y viéndola acá en este papel, en la película familiar, que de hecho más encima del personaje es esta chica que trabaja en el banco y que trabaja gratis en el bar, ¿cachai? Así como para ayudarle a la señora. Bacán, porque según yo no la he visto en otras cosas en el futuro. Así que fue bacán ver a Phoebe Cates. No sé si a ti te trae algún flashback entre medio, recuerdas algo en particular de tu infancia con Gremlins. No, realmente. Es que lo que me pasa mucho con el reparto, siento que están súper bien como en sus personajes, pero me pasa así como ciertos diálogos que te comentaba como que me sacaban de repente, particularmente entre Kate y Billy. Pero al mismo tiempo me gusta mucho la relación familiar que tiene Billy como con sus papás, y como apoyar al papá con los inventos y todo eso, igual lo encontré bonito. Entonces como que hay ciertas cosas que me funcionaban entre ellos y otras que me sacaban un poquito. Sí. Estamos llegando ya casi al tiempo. No sé si quieres agregar algo más de la película. ¿Alguna idea que se te haya quedado? Alguno que no haya visto Gremlins igual debería darle su chance, especialmente si le gustan las cosas medias marcadamente ochenteras. Los Gremlins, a pesar de que todavía existen en nuestro imaginario colectivo, son un producto del año en el que salieron. Yo estoy cruzando los dedos de que si llega a salir cualquier nueva serie o película de Gremlins, que ojalá le chusten, ojalá que logren revivirlos, porque es como de esas cosas que me da lo mismo que lo hagan 100 veces, porque sería entretenido ver más de ellos hoy.
eso es como un poco lo que significa para mí Gremlins dentro de mis películas familiares, de esas que recuerdo que me dan un poquito miedo por ahí, así como de repente el final de Indiana Jones, me acuerdo que me lo provoca Sí. también, o el video de Thriller incluso. Está ahí dentro como de mi ADN de cultura pop gringa, y creo que fue súper importante para su época y me entretiene cada vez que la veo de nuevo. Buenísimo, sí, yo también fue muy bueno revisitarla nuevamente porque insisto que la veo, no sé si constantemente, pero cada cierto tiempo, como clásico de Navidad también para mí verla. Sí. Clásico de mi filmografía personal. La paso demasiado bien viéndola, así que si no la han visto en mucho tiempo, traten de revisitarla, la van a pasar muy bien. Si no la han visto y quieren hacerlo, la van a disfrutar harto. Así que eso, muy bien haber revisitado Gremlins en este capítulo. Es rico pegarle una analizada un poquito más seria a estas cosas de niñez. Exacto. Así que gracias por escucharnos, gracias a ti, Esteban, y nos escuchamos en un próximo capítulo. Gracias a todos los que escucharon y cuídense. Chau, chau. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.